respondiendo. Ahora vamos a ver aquí, para recordar. Vamos a recordar. En el capítulo 11 encontramos que en este capítulo Zofar ataca a Job. Lo ataca de una manera despiadada. Fíjese bien, hermano. Regresemos un poquito al capítulo 11 para que nos demos cuenta cómo está la situación. Dice en el versículo 2: las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Harán tus falacias callar a los hombres, y harás escarnio y no habrá quien te avergüence. Tú dices: mi doctrina es pura, y yo soy limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién quiera que Dios hablara y abriera tus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Fíjense bien, esa es la manera como está atacando Zofar a Job. Vimos esto en el capítulo 11, también vimos el argumento de la perfección de Dios, porque Zofar se vale de que Dios es perfecto y por lo tanto Job debe haber fallado a Dios en algún punto, y por eso se está viviendo de esa manera. Y terminamos con la solución planteada de Zofar. Zofar le dice: pues si tú quieres estar bien, pues entonces, pues mira al Señor, ten confianza en Él es tu esperanza, y entonces las cosas van a marchar diferente. Bueno, ese es el concepto que tiene Zofar. Pero ahora, en el capítulo 12 encontramos que Job cuestiona la sabiduría de sus amigos. Les dice: bueno, ¿qué clase de sabiduría es la que ustedes tienen? Porque la sabiduría de Dios es mucho mejor, y ustedes, ¿qué clase de sabiduría tienen? Porque eso no es verdad. Y luego en el capítulo 13 vamos a exponer que Job expone su defensa ante Dios, y es lo que vamos a ver en esta tarde o en esta noche. Y por último, en el capítulo 14, Job va a reconsiderar que la vida del hombre es muy breve, ¿sí? Entonces, ahí encontramos los capítulos 12, 13 y 14, lo que Job le está hablando a su amigo Zofar. Bien, ahora vamos a ver aquí. En el capítulo 12 encontramos, en este capítulo, que Job le reprocha a Zofar. Le reprocha la manera como le habla. 2, la prueba de la naturaleza, porque le dice: pues las aves, los animales del campo son más entendidos que ustedes. Y luego en el punto número 3, la sabiduría de Dios es incomprensible porque hace cosas que ni siquiera entendemos. Eso fue lo que vimos en el capítulo 12 la semana pasada. Pero ¿qué vamos a ver ahora? En el capítulo 13 vamos a ver 3 cosas en este capítulo, y es aquí donde nos vamos a centrar ya en esta noche, ¿sí? 3 cosas. Primero, Job vuelve a reprocharle a sus amigos, pero ahora no solamente va contra Zofar, sino contra los 3. ¿Sí? Ya no solamente es Zofar, sino ahora contra Elifaz, contra Bildad y contra Zofar. Y número 2, el argumento de Job: defenderán a Dios. Es decir, ¿ustedes se creen con el derecho de defender a Dios? ¿Quién se están creyendo? Ustedes pueden defender a Dios. ¿Qué Dios no se puede defender a sí mismo? ¿Y ustedes quiénes son para salir en defensa de Dios? Es lo que Job les va a argumentar a sus amigos. Y la última cosa es que en este capítulo Job va a exponer su causa, pero de una manera tan especial, tan grandiosa, porque él va a abrir su corazón, pero va a mostrar su esperanza y su fe en Dios. Fíjense bien, esto es lo que vamos a ver. Bueno, entonces vamos a ver primeramente los versículos del 1 al 5 y nos saltamos al 12, por favor. A ver, capítulo 13, versículos del 1 al 5. Todos juntos vamos a leerlo. Dice así: he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callaréis por completo, porque esto os fuera sabiduría. Fíjense bien, ahora viene el contraataque de Job hacia sus amigos. Versículo 12, por favor, el 12. Vuestras máximas, todos juntos, vuestras máximas son refranes de cenizas, y vuestros baluartes son baluartes
la palabra baluarte o baluarte significa defensa. Es decir, su defensa, lo que ustedes están argumentando, no es más que lodo, es lo que quiere decir aquí. Ahorita la vamos a ver, ¿sí? Pero bueno, entonces vamos a ver ahora esta situación. En estos versículos del 1 al 5, Job les está reprochando a sus amigos acerca de la manera como ellos han hablado. Primeramente, Job sabe lo mismo que sus amigos. ¿Cómo lo sabe? Porque también por su experiencia, por lo que le han enseñado sus familiares en su casa, por los ancianos. Él lo sabe y hasta por su propia experiencia. Fíjense, vamos a adelantarnos aquí. ¿Cómo sabe lo mismo Job? Bueno, porque en el hogar de seguro que su papá le enseñó, o su mamá le enseñó, o sus abuelos, o alguien le enseñó. Así es que lo que sabían sus amigos lo sabía Job, pero eso no llenaba completamente ni satisfacía a Job, porque lo que estaba viviendo no tenía nada que ver con lo que estaban diciendo sus amigos. Ahora, una cosa más, lo había aprendido por la enseñanza de los ancianos, sí. Sí, lo que decían los viejitos, lo que decían los abuelitos, eso también lo había aprendido, que la vida es dura, que los malos también reciben su castigo, que los justos también son bendecidos. Eso lo sabía también porque los viejitos, vamos a poner así, pues se lo habían dicho, los ancianos. Pero esa es sabiduría del mundo, eso es de lo que se observa, de lo que se ve. Y dice aquí, por lo aprendido de la experiencia personal, porque sí, los malos tarde o temprano pues sufren sus consecuencias y también los justos reciben bendiciones. Pero no siempre es así. Aunque eso lo sabemos por la experiencia personal, no siempre es ahí. ¿Por qué una persona buena sufre? ¿Por qué una persona dedicada a Dios le pasan cosas malas? ¿Por qué a veces los hombres de Dios que aman al Señor sufren situaciones muy, muy graves? ¿Y por qué son perseguidos? Eso está afuera. Se supone que los buenos, pues todo les debería salir bien, y a los malos todo les debería salir mal, pero no es así. A veces los malos triunfan, a los malos les va bien, los malos se enriquecen, los malos comen bien, los malos tienen buenas familias, y los que buscan a Dios y aman a Dios, todo lo contrario. Fíjense bien qué cosa tan tremenda, ¿sí? Han conocido misioneros que les han pasado cosas graves. Han conocido historias de misioneros que han muerto por causa de predicar el Evangelio de Dios. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que tienen que morir? ¿Cómo es que los sacrifica la gente cuando deberían de estar bien? Porque son los servidores de Dios. Pero así pasa. Y eso está en la sabiduría que no comprendemos, la sabiduría de Dios que no comprendemos, así es. Entonces lo que Job está haciendo es que está cuestionando la manera de pensar de sus amigos, porque le dice, lo que saben ustedes lo sé yo, pero eso no es lo correcto, eso no es lo que está bien. ¿Sí? Vamos a regresar ahora aquí. Ahora Job prefiere mejor hablar con Dios. Fíjese bien el versículo 3. Vamos al versículo 3. Dice, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, porque Dios sabe todas las cosas, porque Dios sí tiene toda la sabiduría que nosotros necesitamos. La sabiduría de Dios es una sabiduría perfecta, es pura, como nos dice Santiago. Por favor, vayamos a Santiago capítulo 4 para que veamos las cualidades de esa sabiduría que solamente están en Dios, que no están en el hombre. Perdón, es el capítulo 3 y es el versículo 15. Vamos a ir hasta el 15 al 17, del 15 al 17. A ver, todos juntos, del capítulo 3, del 15 al 17, todos juntos. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Job a sus amigos? Ustedes tienen su manera de pensar, como yo.
Pero esa sabiduría no nos ayuda en nada. Necesitamos la sabiduría que proviene de Dios, porque es una sabiduría totalmente diferente. Es la sabiduría que nos edifica, es la sabiduría que nos guía por el camino correcto, es la sabiduría que nos acerca a Dios. Y la sabiduría humana, tarde o temprano se viene abajo. Fíjense bien, hermanos, lo que dice este texto. Sí, vamos a ver este texto. Dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Dios está diciendo, voy a destruir la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Por ejemplo, lo estamos viendo hoy en la actualidad. ¿Qué tipo de leyes se están aprobando ahora en el Congreso? ¿Son leyes buenas? ¿Son leyes que nos benefician? ¿Son leyes que ayudan a la sociedad? Al contrario, esto va para abajo. Sabiduría humana que nos está destruyendo. El hermano Alejandro Gamero, el domingo que estábamos en Los Varones, nos estaba comentando, ya están legalizando que está prohibida la Biblia en Canadá porque es un libro malo, es un libro dañino. Fíjense bien, ¿qué clase de sabiduría es prohibir la palabra de Dios? En los Estados Unidos, desde hace años, se prohibió que en las escuelas se pusieran los 10 mandamientos. Esa es sabiduría del mundo. Y las leyes que estamos aprobando ahora son leyes que van contrarias a la palabra de Dios. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo escribió, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces Job le está diciendo, miren, esa clase de sabiduría del mundo a nosotros no nos ayuda en nada. Yo por eso prefiero mejor que Dios me hable, que Dios venga a mi corazón y me enseñe. Veamos otra vez el versículo 3 del capítulo 13 de Job. Dice, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios me va a enseñar mucho mejor. Ahora, por favor, vayamos al Salmo 19. Les invito a que vayamos al Salmo 19. Salmo 19. Y veamos cómo es la ley del Señor, cómo es su palabra, cómo es la sabiduría de nuestro Dios. Salmo 19, y eso hasta lo cantamos. Versículos del 7 al 10. Vamos a leer todos juntos. Salmo 19, del 7 al 10. Todos juntos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, que la que destila del panal. Esa es la ley de Dios, eso es lo que Dios nos enseña a través de su sabiduría, de su palabra tan grandiosa. Cosa que en el mundo no encontramos eso. En el mundo encontramos enseñanzas que en lugar de ayudarnos, nos llevan a la ruina. ¿Sí? Entonces, ¿qué situación tan tremenda? Vamos a regresar aquí y dice Job a sus amigos, el conocimiento de ustedes es un conocimiento inútil. Fíjense bien cómo los critican. Vamos a regresar al capítulo 13 y el versículo 4. Versículo 4. Dice así, todos juntos. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos. ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a ver aquí en estas palabras, ¿sí? Aquí está. Veamos estas palabras. El conocimiento es inútil. Vosotros sois fraguadores. ¿Qué es un fraguador? Quienes maquinan alguna idea con mala intención. Fíjense, ese es lo que les está diciendo. Ustedes tienen malas intenciones. ¿Cómo están diciendo que quieren encontrar un pecado en mí
cuando yo he deseado buscar a Dios con todo mi corazón, ¿ustedes quién se creen? ¿Sí? Ustedes están pensando equivocadamente. Si estoy sufriendo no es porque viví una vida de maldad y de correrías en el mundo. Algo me está pasando y no lo entiendo. Pero ustedes están con ideas malas contra mí. Ahora, la siguiente cosa dice: sois todos médicos nulos, médicos inútiles. En el sentido figurado, indica que sus remedios o consejos no curan ni ayudan en nada. Dice: ustedes no me están ayudando en nada. Sus consejos y sus palabras, en lugar de animarme, de buscar a Dios, de poder tener la esperanza en Dios, ustedes me están arruinando. Ustedes son como esos médicos que sus remedios no sirven para nada. Son ustedes charlatanes, así, bro. Como, ¿se acuerdan de los famosos merolicos en la Merced que anunciaban un producto médico? Este remedio le cura la gripe, le cura el estómago, le cura la reuma, le cura... O sea, el remedio curaba todo, pero era pura falsedad. Los famosos merolicos de la Merced. Pues así los compara Job, ¿sí? Por médicos nulos. Bien, vamos a regresar ahora todavía aquí. En el versículo 5 dice: ojalá callarais por completo, porque esto fuera sabiduría. Si ustedes se hubieran callado y ni me hubieran dicho y nada más estuvieran aquí acompañándome, hubiese sido mucho mejor, porque todo lo que están diciendo ni vale la pena. Fíjense bien, dice: ojalá callarais por completo, porque esto fuera sabiduría. ¿Qué dice Proverbios 17:28? Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Mejor se hubieran callado, mejor no me hubieran dicho nada. Pero todos sus argumentos y todo lo que me están diciendo, de verdad que no me ha ayudado absolutamente. Es más, hasta me han afectado mucho más. Y esa es la manera como está atacando Job a sus amigos. Ahora vamos adelante, ¿sí? Vamos a ver esta situación. Dice en el versículo 3: mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué querría razonar con Dios? Porque la sabiduría de Dios es mucho mejor. Entonces, ¿qué necesitamos? La sabiduría de Dios. No necesitamos la sabiduría del que en el radio nos está aconsejando, de aquellos que están dando palabras de ánimo del club de los optimistas. No, necesitamos de Dios, necesitamos de su palabra, necesitamos que Dios hable en nuestros corazones. Dice el Señor Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos de la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas. Una cosa más: ¿por qué razonaría con Dios y por qué hablaría con el Todopoderoso? Porque Dios entendería. ¿Quién nos entiende mejor que Dios? Él nos creó, Él nos hizo, Él sabe cuáles son nuestros problemas, Él ve nuestro corazón, Él nos entiende perfectamente, Él conoce lo que hay en nuestra mente y lo que está en nuestro corazón, ¿sí? Nadie mejor que Dios conoce nuestra vida, y por eso es que podemos acercarnos a Él y decirle: Señor, tú entiendes mi problema, tú entiendes mi situación, ayúdame por favor. Y la última: porque demostraría a sus amigos su equivocación. Miren lo que Dios me enseñó y lo que están diciendo ustedes. Están equivocados, están mal. Por eso les dice que son médicos nulos, es decir, inútiles. Así qué cosa tan tremenda le está diciendo. Bien, ahora vamos aquí. Vamos en esta situación. ¿Sí? Vamos hasta acá. Hasta esta parte. El argumento de Job de la situación de defenderse con sus amigos. Vamos a ver los versículos del 6 al 11. Fíjense, vamos a ver aquí 6 preguntas que les hace Job a sus amigos. Vamos al capítulo 13, del 6 al 11, por favor. Como es lectura poética, es fácil leerla y es rápido. A ver, todos juntos, del 6 al 11. Oíd ahora mi razonamiento y estad atentos a los argumentos de mis lágrimas.
Hablaréis iniquidad por Dios, hablaréis por el engaño, haréis acepción de personas a su favor, contenderéis vosotros por Dios. Sería bueno que Él os escudriñase. Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre. Él os reprochará de seguro si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto su alteza os habría de espantar y su favor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máquinas, no, hasta ahí nada más, hasta el 11, ¿sí? Veamos aquí, hay una serie de preguntas que les hace Job con la finalidad de hacerle reflexionar. Ahora, ¿qué está diciendo Job con estas preguntas? ¿Pueden ustedes salir con el derecho de querer defender a Dios? Es decir, ustedes son más sabios que Dios. Ustedes tienen más poder que Dios para poder salir a defenderlo. ¿Por qué Dios no se puede defender a sí mismo? Fíjense bien, aquí en estas preguntas, ¿sí? ¿Quién puede hablar del pecado a favor de Dios? ¿El hombre? ¿Puede el hombre hablar a favor del pecado? Si estamos en la misma condición. El único que puede saber qué es lo que está pasando en nuestra vida es Dios. Fíjense bien en el versículo, por favor, veamos el versículo 7. Hablaréis iniquidad por Dios y hablaréis por él engaño. Es decir, ustedes van a defender a Dios porque Job está viviendo en el pecado. O sea, ¿ustedes quién se creen? ¿Que ustedes no tienen pecado? ¿Que no tienen errores? ¿Que no han cometido cosas malas? A ver, ¿por qué se creen tan perfectos ustedes? Es lo que está diciendo Job a sus amigos. ¿De dónde sacan eso? Me están juzgando a mí porque tengo un pecado. ¿Y ustedes? ¿Qué no se han visto a sí mismos? Por ahí se dice que cada vez que levantamos un dedo para juzgar a alguien, 3 están apuntados para nosotros. Así es que, ¿con qué derecho estaban juzgando a Job? Luego, la segunda cosa. ¿Quién es el defensor de Dios? Versículo 8. Hacéis acepción de personas a su favor, contenderéis vosotros por Dios, es decir, pelearéis ustedes por Dios. Hay ocasiones en que Dios nos permite demostrar nuestra fe y defender su nombre. Es cierto, en la Biblia encontramos ejemplos. Por ejemplo, los amigos de Daniel cuando estaban en el foso de los leones. Cuando ellos dijeron, no adoraremos la estatua de oro que el Nabucodonosor ha hecho, y el Señor nos va a librar, y si no nos libra de todas maneras no lo vamos a hacer. O sea, ahí en ese sentido es por un acto de fe, pero estos amigos no lo estaban haciendo de esa manera. Ellos simplemente se querían creer los orgullosos de que sabían todo y podían salir a defender a Dios. Ese es el problema de ellos. 3. ¿Qué pasaría si Dios escudriñara al hombre? ¿Qué pasaría? Si Dios escudriña nuestros corazones, ¿qué pasaría? No, hermanos, quedamos mal, porque Dios nos como se dice vulgarmente, sacaría nuestros trapitos al sol. Y entonces, ¿con qué derecho juzgamos a los demás? ¿Con qué derecho hablamos mal de otros? Cuando nosotros mismos sabemos que nuestra vida no está bien, que hay cosas que están mal en nuestros corazones. Fíjense bien. Así es que, por eso es el Señor Jesús dice, no juzguéis. ¿Para qué? Para que no seamos juzgados. Entonces, qué triste es que una persona o un creyente o un hijo de Dios a veces se crea superior a otros por decir, es que usted está haciendo mal, usted está haciendo bueno, ¿y qué no se ha visto en el espejo? Vamos a ver lo que dice Pablo en Romanos capítulo 12 y versículo 2, por favor. Vamos a Romanos capítulo 12. Capítulo 12. Perdón, es el versículo 3. 12:3 de Romanos. 2 minutos, vamos a leer. Romanos 12:3. Dice así: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
fíjense bien en la frase que dice aquí el apóstol Pablo, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, que piense, sino que piense de sí con cordura, porque a veces nos creemos superiores a los demás. Pensamos que por vivir moralmente ya tenemos la capacidad de juzgar a todos los demás y de señalarlos. Cuando nos damos cuenta que en nuestro pasado también tenemos cosas muy tremendas. ¿Sí? Y si Dios nos escudriñara, como Job lo está diciendo, si nos escudriñara, hermanos, saldrían cosas pero tremendas. 4. ¿Quién se puede burlar de Dios como si fuera hombre? ¿Quién se puede burlar de Dios? Nadie se puede burlar de Dios, nadie. Dice, vamos a ver en Gálatas capítulo 6, por favor, vamos a ver lo que Pablo menciona acerca de este problema. Gálatas capítulo 6 dice de la siguiente manera, ¿sí? Fijémonos, hermanos, la manera como lo está diciendo aquí el apóstol Pablo. Versículo 7, Gálatas 6, 7. Lo leemos todos juntos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios no puede ser burlado. Bien, podemos engañar a todo el mundo. Podemos pensar, no, yo soy muy consagrado, etcétera, etcétera, pero no podemos engañar a Dios. Él nos conoce perfectamente. ¿Sí? Y por último, 5, ¿quién resistirá la majestad de Dios? ¿Quién puede resistir? Por favor, regresemos al versículo 11 del capítulo 13. Dice, de cierto, aquí utiliza la palabra alteza. De cierto su alteza o su majestad os habría de espantar, y su pavor habría de caer sobre vosotros. Ahora, vamos a ver este pasaje, por favor. Vamos a ver este pasaje en el libro de Apocalipsis. Fíjense bien lo que dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Del capítulo 20 y el versículo 11. Apocalipsis 20, 11. Dice de la siguiente manera. A ver, lo leemos todos juntos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Quién estaba sentado en ese trono? En ese trono blanco. Estaba el Señor Jesucristo exactamente. Y fíjense bien, al estar centrado en su trono para juzgar, dice que la tierra y el cielo huyeron. ¿Cómo creen que huyeron? Espantados de terror. Porque dice la carta a los Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Cuando ocurrió la famosa historia del endemoniado gadareno, el endemoniado gadareno estaba en los sepulcros, pero llega el Señor Jesús y luego los demonios se espantan al ver al Señor Jesús. Dice, has venido para atormentarnos. Aún los demonios le tienen miedo al Señor. Así es que, fíjense bien, ¿cómo podemos nosotros presentarnos ante la majestad de Dios? Dice el libro de Éxodo, hablando Dios con Moisés, no me verá hombre y vivirá. ¿Quién puede resistir la majestad de Dios? Si lo viéramos, moriríamos al instante. Y es lo que está diciendo aquí Job a sus amigos. Así es que ustedes que se están creyendo para querer defender a Dios. Y ahora vemos aquí esta situación. ¿Sí? Ahora vemos, él va a exponer su causa delante de Dios. Y aquí es donde viene algo asombroso en la vida de Job. Lo hemos visto sufriendo, lo hemos visto dolido por todas las circunstancias tan terribles que le han pasado, pero aquí vamos a ver algo totalmente diferente. Fíjense bien lo que dice los versículos 15 y 16. Vamos a leerlo ahí en el capítulo 13, 15 y 16. A ver, todos juntos. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación. Hasta ahí nada más. Él mismo será mi salvación. Esa es la esperanza que tenía
tenía Job. Aunque estaba escuchando los consejos de sus amigos y lo que le estaban diciendo, en este momento aquí surge su esperanza en Dios. Pero veamos aquí la manera tan increíble que nos dice Job: aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él quiera acabar con mi vida, yo voy a seguir confiando y esperando en él, porque él es mi esperanza, ¿sí? Ahora veamos versículos 17 y 18, su seguridad en Dios. 17 y 18, fijémonos qué seguridad tiene aquí Job. Versículos 17 y 18. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Porque el Señor conoce mi vida. A Él no se le pasa absolutamente nada. Luego encontramos acá una súplica de parte de Job. Versículos 19 al 23. 19 al 23, también todos juntos. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé, y yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Fíjense bien qué expresión tan tremenda. Señor, si te he fallado, si algo está mal en mi vida, tú habla en mi corazón, tú revélame. Tú muéstrame en dónde he hecho lo malo, porque yo deseo estar bien contigo. No quiero perder tu comunión. Si algo ves que en mí está mal, Señor, perdóname y ayúdame a caminar en tu voluntad. Entonces Job está exponiendo esta situación, esta es su súplica, ¿sí? Y miren qué cosa tan grandiosa de parte de Job. Y termina en este capítulo, los versículos 24 al 26, haciendo una reflexión con Dios. Vamos a los versículos 24 al 26. ¿Por qué escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo? A la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? ¿Me haces cargo de los pecados de mi juventud? Miren, esto es una situación especial de Job, diciéndole: Señor, ya ha llegado el momento en que tú me consideres, porque soy tu siervo, vivo para ti. Ya son muchas situaciones críticas que estoy viviendo. Hazme entender esta situación. ¿Para qué seguir haciéndome sufrir? ¿Sí? Entonces está clamando y está haciendo reflexionar a Dios, pero él sabe que puede confiar en su Dios. Ahora vamos a ver aquí. Dice en este versículo, veamos estas palabras: aunque él me matare, en él esperaré. Y luego en el versículo dice: él mismo será mi salvación. Job sabía quién era su Dios, como debemos de saberlo también nosotros, ¿sí? Fíjense, y ahora aquí, por favor, veamos estas palabras. Dice: he aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. Él estaba pensando y estaba incluso dialogando con Dios con la finalidad de hacer ver que él le permanecía fiel a su Dios, a pesar de todo lo que estaba pasando. Pero utiliza una palabra muy especial, que es una palabra teológica en el Nuevo Testamento, y es justificar. Para nosotros justificar tiene otra dimensión. Veamos eso. La palabra justificación significa acción y efecto de hacer algo justo. Lo que Job estaba diciendo: Señor, tú sabes mi vida, tú sabes en qué situación he vivido delante de ti, tú me conoces perfectamente. Si te he fallado, perdóname, porque quiero caminar bien, pero tú sabes cómo ha sido mi vida. Pero en el caso nuestro, en el caso de nuestra vida espiritual, aquí es diferente, porque aquí entra la justificación divina. Todos sabemos que somos pecadores. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así es que no merecíamos ir al cielo, deberíamos ser condenados, deberíamos ser ajusticiados por Dios, deberíamos haber ido a la cruz.
pero el Señor hizo algo diferente. El Señor hizo algo increíble. ¿Qué es la justificación? Es una sentencia legal o declaración. Fíjense, es una sentencia legal, es decir, algo que dicta un juez, y en este caso el juez es Dios. Es una sentencia legal o declaración divina por medio de la cual Dios considera al hombre libre de toda falta o culpabilidad y acepta ante sus ojos en base a la obra perfecta de Cristo en la cruz. ¿Sí? Por medio de Cristo es que ahora somos justificados. ¿Cómo dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos ¿qué cosa? Redención, Paz para con Él. Paz para con Él. ¿Qué significa esa paz? Que entre Dios y nosotros nos dimos la mano, no por nosotros, sino por Cristo, y se quitó la enemistad entre Dios y nosotros. Eso es la justificación. Fíjense bien, vamos a ver, en Romanos capítulo 3, versículos 21 al 26 encontramos la fuente de nuestra justificación. Vamos a ver por favor Romanos 3:24. Vamos hasta Romanos capítulo 3 y versículo 24. A ver, lo leemos todos juntos. Dice de la siguiente manera, todos juntos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cuál es la fuente de nuestra justificación? Es la gracia de Dios. ¿Estaba obligado Dios a justificarnos? ¿Estaba obligado Dios a perdonarnos? ¿Estaba obligado a restablecer la paz con nosotros? Claro que no. El libro de Ezequiel dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Y la paga del pecado qué cosa es? Muerte. Muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. ¿Qué merecíamos? La muerte. La sentencia legal de Dios debería ser, todos los hombres deben de morir. Pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Por qué? Por su pura gracia. Por la gracia es que fuimos salvados. Dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente. ¿Qué es gratuitamente? Gratis, sin costo. Sin pago alguno. ¿Hemos recibido algunas cosas gratuitas? Sí, ¿verdad? A veces nos regalan algo, a veces nos dicen, esto es gratis, esto es gratis. Pues la justificación ha sido gratis para nosotros, pero no significa que ha sido gratis para Dios, porque a Dios le costó la vida de su propio Hijo. ¿Sí? Ahora, una cosa más, la base de nuestra justificación la encontramos en Romanos 3, 24, 25. Otra vez, leamos el 24 y el 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense bien aquí, entonces, ¿qué ocurrió? Que Jesús tuvo que morir. La propiciación, es decir, el sacrificio donde se llevó a cabo en la cruz. En la cruz. Por la cruz es que el Señor perdonó nuestros pecados. Ahí fue el lugar donde Él murió. Y por último, en medio de nuestra justificación, ¿qué hicimos? ¿Pagamos nuestra salvación? ¿Qué es lo que hicimos? Nada más un acto de fe. Nada más por fe. Nada más creímos, aceptamos ese mensaje y el Señor nos perdonó. En el versículo 26 dice de la siguiente manera: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Al que es de la fe en Jesús. No nos costó nada. Así es que si no nos costó nada, fue por pura gracia. No deberíamos estar completamente agradecidos con el Señor. No deberíamos decirle, Señor, muchas gracias, porque yo debería morir, yo debería ser condenado, yo debería ir a la condenación eterna, yo debería ir al infierno, pero tú pagaste por mí a través de tu Hijo Jesucristo.
Así es que mi vida es para servirte completamente. Es para vivir de una manera correcta y poder entregarme cada día más y más a ti. Yo debo de servirte todos los días. Debería ser tu esclavo las 24 horas del día porque tú moriste por mí. Pero parece ser como que ese concepto lo tenemos tan alejado. Dicen por ahí que las cosas gratis, las cosas que no nos cuestan, no las valoramos. Y ese ha sido nuestro problema, que no valoramos el sacrificio de Jesús, porque es gratis. Cuando alguien nos regala algo, decimos, está bien, ahí lo dejamos, es gratis. Pero no debería ser así nosotros. Bien, vamos aquí, ya casi terminamos. Dice este texto, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. El primer texto nos pone en un aprieto, porque en la justicia de Dios ni siquiera deberíamos estar aquí. Ya a estas alturas deberíamos estar en la tumba y respondiendo al justo juicio de Dios. Pero ocurrió algo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por pura gracia. Cuando celebramos la cena del Señor, estamos recordando que por pura gracia el Señor entregó su cuerpo y su sangre en la cruz. Y por eso la celebramos, dándole el honor a Él y nuestra gratitud por haber muerto a nuestro favor. El rechazar la cena del Señor es simplemente menospreciar que Él no hizo nada por nosotros. El valor de la cena del Señor es tremendamente alto, porque es recordar. Por eso dice el Señor Jesús, en memoria de mí, recuérdenme lo que hice por ustedes. Y no celebrar la cena es menospreciar, devaluar su sacrificio. Dice bien, ¿qué cosa tan tremenda es esta? ¿Sí? Bien, vamos a terminar. ¿Y qué aprendemos de esta lección?